implicaría que de 100 vehículos de 10 vehículos o 10 cajas de cambio que se arman, o sea, me queda una que probablemente se rompan los rodamientos antes de su fecha de mantenimiento. Entonces, ¿qué se hace con esa incertidumbre tan grande? Por eso es que aparece ese factor A sub 1. Para venir a mejorar el porcentaje de seguridad, o dicho de otra manera, para reducir el porcentaje de incertidumbre. ¿Se entiende? Y no es mágico, ¿eh? Esto, bueno, ahí están las tablas de la presentación. Este valor es para, si ustedes lo dejan tal cual, el valor es para el 90%. Ahora, si el problema les dice, hágalo para un 95%. Esto que hace, dice, use el valor 0,59 como A1 para el 95. Y para el 99%, más seguridad todavía, y use 0,21. Ahora, parece un número muy fácil y puesto así a ojo, ¿no? Esto tiene años de desarrollo y de estudio empírico. ¿Sí? Prueba y error. Y así yo puedo seguir mejorando esto hasta el 99,999% de seguridad, y este número sigue reduciéndose. O sea, ¿qué impacto tiene en esta ecuación? Y reducir la expectativa de vida. O sea, no es mágico. ¿Me entienden? Una cosa. Usted dijo que podrían preguntar si yo aplico esa fuerza, se va a romper el rodamiento. Volviendo atrás, las correas, si yo aplico ese torque, ¿se va a romper la correa, por ejemplo? En las correas y también hay algo... En las correas y tanto como en las cadenas, como habla de 10 hay algo similar pero distinto. Porque todos esos elementos, la potencia admisible, ¿se acuerdan de las tablas que sacan potencia efectiva o potencia base? Eso es con una expectativa de vida fija. Por ejemplo, las cadenas es 15.000 horas y las correas creo que es 10.000, algo por el estilo. Eso. O sea, si yo le aplico más torque, yo quiero que transmita más torque, o sea, le hago más fuerza a la carga. Y la correa va a querer seguir andando. ¿Hasta qué límite? Hasta que patine. Ahora, supongamos que no patine, yo le ofrezco más carga y anda la correa porque es noble. Sí, pero no le pida que dure 10.000 horas. ¿Entiendes? En el caso de las correas, cadenas, esos elementos, la duración de vida, digamos, está fija. Acá yo la calculo. Acá yo hago una selección del elemento y determino qué expectativa de vida tiene. Y después digo, ¿me sirve eso o no me sirve? Porque esos son dos mangos aparte. Es decir, bueno, si todo esto me dio 20.000 horas, ¿es válido o no es válido? ¿Cómo determino yo que el resultado yo hice todos los cálculos bien, apliqué los coeficientes, que la temperatura, que el aceite. ¿Cómo digo yo, esto está bien que dure 20.000 horas y lo dejo así? Bueno, hay otras cosas acá que no tenemos información, como siempre digo. ¿Cada cuánto se hace el mantenimiento de esta máquina? ¿O cada cuánto se espera que se desarme la máquina? Y se va a hacer mantenimiento cada 2 años, está previsto. ¿Y es de uso continuo? Sí, es de uso continuo. El año tiene 8.700 horas más o menos. 9.000. 2 años son 18.000 horas. O sea, si a mí me da 20.000, quiere decir que estoy bien. Ahora, si me da 200.000, quiere decir que me sobra rodamiento. ¿Y qué hago si sobra? ¿Achico el eje? Ni a gancho. No puedo achicar el eje. Si el eje está dimensionado así para soportar la carga del eje.
Muchas veces, ¿qué sucede? Y sobra rodamiento. Listo. Mejor. Muchas veces el rodamiento es mucho más noble que el resto. Ahora, ¿por qué será que se rompen cotidianamente? Porque son ordinarios. Hay mucho de este elemento, porque está tan, digamos, su producción está tan seriado que son muy baratos. Y hay fábricas por todos lados y son muy ordinarios. Y después hay, el montaje también tiene mucho que ver. Si el montaje no se hace adecuadamente, si el eje, o sea, los dos soportes están bien coaxiales, si no tienen inclinación, bueno, hay un montón de cosas que influyen a que pueda durar menos. ¿Sí? Bueno, las variables de salida de la vida es SKF y la fiabilidad para otra duración de vida. ¿Por qué? Yo puedo hacer el cálculo, es más, se lo adelanto. Yo hago el cálculo y va a dar, en este caso, para 90%, que es la primera que pedía, va a dar cerca de las 200.000 horas. 200.000. Pero después le pregunta, bueno, pero eso es con el 90%. ¿Qué pasaría si yo quiero saber qué seguridad tengo a las 80.000? Bueno, es cuestión de reemplazar acá 80.000 y despejar este factor. O sea, es muy sencillo. Bueno. Vamos a la página de internet. Esta es la plataforma de la cátedra. Acá en rodamiento está faltando, no se los agregué, pero estaba hecho. Ahí tienen el link de SKF, de la plataforma de SKF. Abren y va a abrir esta misma pantalla que tenían en la presentación. Vamos llevando en las dos partes para que vean qué es lo que va haciendo. Vamos resolviendo acá. Se ve de todos lados, ¿no? Está en inglés. Lo podría cambiar de acá arriba, pero está en inglés. Tocar de inglés a inglés. Bien. Acá tienen. Va a pasar. Al lado izquierdo, en el menú, es muy intuitivo, más allá de que está en inglés, es muy intuitivo y simple de usar. Pero hay ciertos campos donde uno tiene que asignarle datos y hay que tener cuidado. Seguimos de este lado. Entonces, está el menú, acá, y hay que ir siguiendo los 4 pasos que marca. Y en ese orden. Primero seleccionar qué rodamiento. Para este ejercicio ya tengo el código con los sufijos, todo. Hacemos. Seleccionar el rodamiento. Afortunadamente está funcionando el internet. Milagrosamente. Pueden seleccionarlo ya sabiendo la denominación, que es el caso. O está en la presentación, está esto todo escrito, no escrito, sino está indicado uno de los pasos que va haciendo. La designación o por tipo. Pueden seleccionar acá dependiendo del tipo que es. Ven que acá les muestra todos las clases que hay muchas. Y hacer una selección a partir de una geometría definida. El diámetro mínimo para el eje, o sea, para el agujero, mínimo y máximo, o sea, un intervalo, y el mínimo y máximo para el diámetro exterior. Para este ejercicio, para este problema no es necesario porque ya está
yo ya conozco cuál es el código. Se llamaba, ese no lo había dejado seleccionado. Vamos a avanzar un poco acá. Tipo, verificación que desea hacerse y método de variables. NU314SM. Acá NU, no me acuerdo si había que dejar el espacio, pero nos lo va a decir, ¿no? Seleccionar rodamiento, sí, había que dejar el espacio. Y ahí aparece el NU314ECM. Selecciono. Lo va a mostrar acá en la orilla, en el margen derecho. Puedo abrir ver los detalles. Va a abrir otra página con los detalles geométricos. Vamos a hacer para que vean lo que parece, pero también nos da este dato, la capacidad de carga. Esa capacidad de carga que dijo que es para que el 90% de los lotes sobrevivan 1 millón de revoluciones, ese millón de revoluciones que es en total por minuto, como 1 millón de revoluciones. 1 millón de revoluciones. Que gire. Es poquísimo, o sea, ¿Es qué? Es poco, ¿no? Para la velocidad que No tiene. sé. Para una velocidad es poco comparado con qué? Para una velocidad de 1400 de esas revoluciones por minuto. Son 12 en algunos horas. minutos nomás ya se lo cumplió. Claro, por eso. Y a partir de ahí, ¿por qué dura 20.000 horas eso? ¿No? Y porque yo no lo voy a someter a eso. Ah, vas a someterlo a O sea, fíjense en este caso, la capacidad de carga dinámica es 236.000 newtons. Y acá cuánto para este creo que valía todo de 20.000. Ah, O sea, para esa 20 carga, kilonewton comparado con Claro. 200.000. está bien. O sea que el valor este es Es muy chiquito, o sea, no extremo, es muy grande. Algunos sales chiquitos en comparación a eso. 236.000 newtons, es un rodamiento de este tamaño más o menos. 236.000 newtons son como 23.000 kilos. Más o menos. Cuando un auto pesa 1.000 kilos, un auto normal, 1.900, póngale 1.000, o sea, serían como 23 autos colgados de ese rodamiento, o sea, no es poco. O sea, es muchísima carga, pero claro, dicen, dura 1 millón de revoluciones. Pero a esa carga. Claro. Entonces, dura 1 millón de revoluciones esa carga, pero yo lo voy a someter a 20.000. Nada, Comparado con los 200.000, estamos en el 10% de la capacidad. está bien. Queda una regla 3 simple después. No, si fuese regla de 3 simple sería... Ah, está bien. Ya no hubiésemos ido, creo. De todas maneras, el fabricante lo ha hecho este programa que es maravilloso. Pueden resolver, o sea, eligen un rodamiento. ¿Calcular? Calcula, dicen, uy, me dio mucho. Elijo otro. Calcular y ya tiene el otro resultado. En esto que yo le dije ya hizo otro cálculo más. Es muy rápido. Bien. Volvemos acá. La segunda parte, seleccionar tipo de cálculo. Hay el modelo de cálculo que tiene SKF hace un montón de cálculos adicionales que en este caso no son importantes porque no me los pide aparte el programa, a mí me pide la vida. Podría seleccionar cómo es la viscosidad y todo, pero lo hace igual eso. La carga equivalente también lo va a resolver. O sea, hay cosas acá que las resuelve sí o sí, porque para calcular la vida tiene que calcular la carga equivalente, sí es eso. O sea, acá con que le asignen vida de rodamiento ya es suficiente. Lo que pasa es que si seleccionan todo, hace una base de datos de un resultado de salida, se puede imprimir en PDF, es bastante amigable. Pero a los efectos de este problema que nos dice calcule la vida del rodamiento, seleccionamos ahí arriba. ¿Y qué le decimos? Continuar. Sigue con ese rodamiento y está trabajando en sistema internacional. Acá al costado nos dice qué tipo de cálculo hemos seleccionado. Fíjate el rodamiento. Fíjense el detalle. Ni siquiera
para este rodamiento me deja asignar carga axial, no es admisible. ¿Entienden? Acá ya pasó, a medida que le voy dando continuar, ya pasó a el ingreso de los parámetros de trabajo. Y acá es donde hay que tener el especial cuidado. Y les voy mencionando las partes. Vamos a hacer este y también el del bolilla angular, porque es muy rápido. Bien, la carga radial, ¿cuánto? No la anoté. Acá, 23.000. Pero, claro, no voy a poner 23.000 porque me va seguramente error y me va a decir que no alcanza de ninguna manera. Velocidad angular, 1450. Temperatura de operación, grados centígrados, 65 grados. Y acá es donde empiezan algunas cuestiones que hay que tener precaución. N sub C es el tipo de contaminación esperada. Contaminación posible que puede tener. De esto hay un montón de teoría escrita. Depende del tipo de sellado que tenga, si el lubricante se filtra, si el lubricante que usa el rodamiento, tal vez, supónganse un reductor de engranajes. Los rodamientos en una caja reductora se lubrican con el mismo aceite de la caja. O sea que si el aceite de la caja está sucio, también daña los rodamientos. Entonces, todas esas cuestiones están ponderadas acá. En el caso que nos falta alguno de esos datos, ¿qué hacemos? ¿O es necesario tenerlo a todos? Tienen que tener. Sí, sí. Sí, pero puede hacer algo conservador o algo un poco más arriesgado. Acá hay una tabla, bueno, acá sí tenemos que volver a la presentación. Esto es lo mismo que he hecho en el cálculo, ¿no? Seleccionando ahí ven el rodamiento. Seguimos adelante. Bueno, en esta misma estamos esta es la presentación para no confundir. Factor de contaminación o de ensuciamiento o como se le quiera llamar. Una de las maneras de seleccionarlos a través de esta tabla. Es muy sencillo lo que hace este factor de contaminación. Vale 1 cuando está hablando de una condición de laboratorio. Y a medida que se empieza a considerar algo de contaminación en el lubricante, se va haciendo más cercano al cero. Limpieza normal. Aceite lubricante con filtración fina, condiciones típicas de los rodamientos engrasados de por vida y con placas de protección. Fíjense que para rodamientos, ¿entienden lo que es engrasado de por vida y con placas de protección? Son rodamientos blindados, porque tienen tapa, sea de goma o de metal. Y asimismo me dice que use un factor de contaminación que ronda el 50%, a pesar de que el rodamiento es blindado. O sea, esto es laboratorio. Entonces, usar el valor 0,5 es una condición. ¿Sí? El problema nos decía, use, suponga limpieza normal. Entonces, de limpieza normal estamos ahí. Hay un intervalo acá, dependiendo del diámetro. D sub m. D sub m significa diámetro medio. ¿Cuál es el diámetro medio? Si este es el interior y este es el exterior, el diámetro medio, no está escrito, es el exterior más el interior por entonces, en función de esto hay que imponerlo ese valor. Volvemos a la misma presentación y
0.5 he usado y lo vamos a seguir en la página para que dé valores. Especificación, o sea, método de cómo vamos a indicarle el factor de contaminación. La última opción que yo escribo, 0,5 o 0.5, creo que toma las dos puntuaciones. Si yo eligiera el otro, me da dependiendo cómo es la grasa, cómo son los filtros, y yo no tengo información de eso. Entonces tengo que ponerle 0,5 de factor de contaminación. Entonces acá es el último. Ahí en la presentación se lo he dejado señalado. Ahí lo tienen. 0,5. Y el otro dato que por ahí... La viscosidad, ¿no? Claro. La viscosidad. ¿De qué manera le vamos a ingresar la viscosidad? Y bueno, acá hay dos formas y les comento por qué están las dos formas. Ustedes saben que los lubricantes están estandarizados, de acuerdo a las normas SAE, las normas ISO, etc. El catálogo SKF utiliza la norma ISO. Y es muy fácil, es muy sencilla es muy sencilla la codificación, porque este sería una gráfica de la viscosidad de distintos grados de aceite. ¿Con qué varía la viscosidad? ¿Con qué parámetro? Por algo está en función de la temperatura. La viscosidad va cayendo a medida que la temperatura va aumentando. Pero la norma ISO fue muy, como en la mayoría de los casos, no simplifica la codificación. Por ejemplo, para este caso el lubricante es ISO VG32 se llama. O sea que estamos en presencia de esta curva. ¿Por qué se llama 32? Bueno, se llama 32 el grado de este lubricante porque a una temperatura que ellos dijeron, a los 40 grados, el lubricante tiene 32 milímetros cuadrados por segundo de viscosidad. Y para cualquier otro lubricante es así. ¿Sí? VG Viscosity Grade. ISO Viscosity Grade 1500 significa que a 40 grados, no alcanza acá porque llega hasta 1000, tiene 1500 milímetros cuadrados por segundo de viscosidad. ¿A qué temperatura trabaja esta aplicación? 65, decir. Yo no tengo la necesidad de entrar acá a 65 y ver qué viscosidad tiene el lubricante 32. Lo va a hacer solo el programa. Pero yo le tengo que indicar, se me perdió acá. Le tengo que indicar que le voy a indicar la temperatura con el tipo, fíjense, viscosidad a 40 grados. O sea, el lubricante a 40 grados, ¿cuánto tiene? 32. Si así se llama el aceite. ¿Se acuerdan que en la presentación decía que era el 32? Y en el... acá. ISO VG 32. ¿Cómo? La otra opción es... ¿Y dónde está metiendo la temperatura? Ya la había indicado acá arriba. Ah, perdón. Ahí va a ser, cuando yo le digo, el lubricante es grado 32. Ahí
Ahí y igual trabaja a ya 65, solo va a definir que a 65 tiene una viscosidad más baja. Si estuviese trabajando a 10 grados, la viscosidad sería mayor. Me preguntaba usted cómo es el otro sistema. Es asignándole 2 puntos, a 40 y a 100. O sea, va a trazar una recta, ¿sí? Y va a buscar un punto entre medio, o si están por fuera de esos 100 y de esos 40, va a buscar otro punto. Es decir, cuando por el otro método no lo hacemos nunca, pero nosotros sabemos qué lubricante vamos a utilizar. El otro método sería decir, a 40 grados tiene tal viscosidad y a 100 grados tiene otra viscosidad, que se la asignamos. Fíjense que ahí aparecieron los dos campos, para 40 y para 100. Entonces el programa va a trazar una recta, una curva, estoy seguro que es lo que hace internamente. Pero yo le dije, temperatura de trabajo es 65 en esta aplicación. Va a buscar intermedio, ¿cuánto le correspondía a 65? Para nosotros es más fácil, porque nos dice que el lubricante es ISO 232, entonces le doy nada más que eso. ¿Y ahora? Con eso es suficiente. Fíjense toda la teoría esta en 2, 4, 7 campos ya le asigné todas las variables. Calcular. Vía del rodamiento de ANU 314 SM, parámetro de entrada, toda la resultados. Vida esperada SKF, 150.000 horas. El valor del ASKF, o sea, de este 558. La vida nominal, 27.000, o sea, esto. Fíjense, si yo me quedara nada más que con la idea de cuál es la vida nominal, estaría cometiendo un error muy grande. O sea, estaría sobredimensionando. ¿Entienden? Porque me diría, che, eso va a durar 27.000 horas, ustedes pueden decir, oh, pero yo necesitaba 50.000. Sí, pero ¿por qué es tanto mayor? Porque está en una situación muy óptima respecto a lo que es la lubricación. ¿Y el A1 ahí está? ¿Te da ese? El A1 es Acá es donde está la trampa. El A1 no se lo puedo asignar, lo tengo que hacer manualmente. Todo esto es al 90%. Todo lo que está mostrado acá. Ahora yo digo, bueno, pero al 90%, porque me queda un montón de piezas que... O sea, el 10%, si hago una serie, si voy a fabricar una serie grande de productos, y no me puedo arriesgar al 10% de la serie que falle antes de lo esperado, porque voy a fracasar. Entonces ahí sí necesariamente tengo que ir a buscar. Se lo he dejado también en el apunte, en este. Vamos a buscar acá porque esta tabla que está acá está más ampliada. Acá. Quieto. Ahí. Fíjense. Para 90%, que es como hace este cálculo, realmente vale 1. Para el 95, 0.64, no, era 0.59. Es que hay dos tablas distintas. Creo que esta es tabla FAB y la SKF es levemente distinta. Vamos. Bueno. ¿Dónde estaba? La tabla de 0.62 me dice. Entonces, ¿por qué dice ahí SKF vida nominal y va cambiando los segundos? Porque es como para identificar con el subíndice que la vida, por eso este debería tener el 10 acá, 10 o 90 dice. 10. Porque identifica que
está dejando el 10% de incertidumbre. Y a medida que va mejorando, a medida que va mejorando la confiabilidad, va disminuyendo ese subíndice para saber qué subíndice aplicó. En la tabla que tienen en esta presentación está mucho más ampliado, fíjense que llega al 99 y sigue hacia abajo. 0,1. Claro, ahora de esas 150.000 horas que me resultaba esto. Redondeando, ¿no? No me dieron 150.000 ya. Digo, bueno, a ver, al 99,9% quiero saber porque no quiero tener tanta incertidumbre. Tiene que multiplicar eso por 0,093, o sea, cerca del 10%. Es decir, redondeando también, L, H, como que se llama, L, 0,1. 0,1, 15.000 horas. ¿Quién me diría esto? Que yo estoy totalmente seguro que el 99,9% llegó a las 15.000 horas. ¿Sí? Pero también es cierto que el 90% de los, o sea, L sub 10, este sería L sub 10. También estoy seguro que el 90% va a llegar a las 150.000. ¿Queda más o menos claro? Bueno. Les comento rápidamente, antes de terminar, cómo trabajarían con el otro. Porque en esto se basa todo, o sea, ahí ya tiene el resultado. Si después lo quieren con diferente aproximación, con diferente confiabilidad, al valor SKF le aplican el A1, porque el modelo lo hace sin considerar, o sea, con el valor 1. Y la probabilidad de vida esa que pide calcular es la 1, eso. Para hacerlo al revés, es decir, a 80.000, ¿qué probabilidad hay? Despeja el A1 y para estos 80.000 es cerca de la mitad, o sea, 0,5. 0,5 va a dar el A1. Yo me voy a buscar y 0,5 corresponde a un 95%. Ah, entra al revés con la. Claro, hago el camino inverso. Terminamos acá con esto, entonces disperso todavía. Para hacer el otro rodamiento, fíjense que ese cálculo queda ahí, los resultados, o sea, todo ese cálculo queda ahí. Y me voy a seleccionar otro. En este caso tiene que aparecer, pero yo ya lo estuve buscando. No le pongo digamos, los sufijos. BSBM. Es el rodamiento que me decía es un angular. Habría que mirar qué significa el BS en el catálogo. Pero yo estoy seguro que esto me habla del tipo, el diámetro interno y la serie dimensional. O sea, el 3 ya es uno de los más grandes. Una cuestión particular acá. Si el rodamiento me sobrara mucho, o sea, que me diera una cantidad de horas muy grande, yo podría bajar la serie dimensional. De esa manera busco un rodamiento más chico y es un poco más barato. Y si voy a hacer algo seriado, un poco más barato se multiplica por la cantidad de unidades. Bueno, entonces eso hay que pensarlo. Pongo 72. 72 hasta 70. Y puede que me aparezca o puede que no. O siempre. Puede que aparezca o puede que no. Pero como tiene esta herramienta para seleccionar, Te vas a dar cuenta. 70, 14. 70-14. Varias páginas aparecen encima. O sea, sí, existe. Sí. Quedó seleccionado el otro, queda ahí abajo. Miren, no se le alcanza a borrar, entonces directamente lo busco. Le digo que es voy a calcular la vida, continuar.
Acá ya me deja cargar fuerza radial y fuerza axial. Pero ¿se acuerdan que hay dos acá en pareja? ¿Qué hago? Es lo primero que yo hubiese hecho, pero ya fueron generosos la gente que programó esto, que acá, donde dice disposición del montaje, single, back to back, face to face o tándem. Y cambia, digamos, Sí, no es lo mismo dividir por dos y usar single. ¿Por qué? no, pero digo que cambia que sea en X o en... que esté Espalda con espalda o frente a frente, habría que probar. Creería que no. Tándem, los dos orientados en el mismo sentido. El tema es que tándem eso. te soporta cargas axiales en una sola dirección, en la otra se desarma. Pero está la posibilidad. ¿Cómo? Soporta mucho más axial que el back to back. Claro, pero en una sola dirección. Entonces, ¿qué haría? Y bueno, ponga dos tándem en un lado y dos tándem para el otro, pero no va a ocupar un espacio enorme. Bueno, hay configuraciones, hay muchas para hacer. Pongo el back to back, carga radial, bueno, tendría que volver, no me acuerdo. ¿Qué es acá? Ahí las tenemos. Radial 10.1, axial 14.5. 10.1, 14.5. Velocidad de rotación, ya es generoso también el programa, esta es la misma que había puesto antes. 65 grados de temperatura, 0,5, 32, tiene los mismos valores. ¿Cómo? No estaba usando la otra disposición en el... Si era back to back o face to face. Claro, estaba usando la disposición en X, no sería la... Probablemente. Bueno, cambiémosla. No sé qué tanta diferencia de valores va a tener. Habían preguntado si hubiese sido lo mismo dividir la carga radial en dos. No es lo mismo. Porque eso sería el ideal de tener dos rodamientos y que los dos estén compartiendo 50 y 50. El programa considera y la experiencia verifica que no se reparten igualmente. Porque siempre hay micras de diferencia entre uno y otro. Entonces uno va a trabajar más y el otro va a estar medio relajado. Lo que hace el programa es repartir como el 75% para uno y el 25% para otro. Entonces calcula el del 75%. Eso sería lo que hace. ¿Qué me queda por hacer acá? Calcular. Nada más. Profe, si tiene otra viscosidad según otra norma, o sea, la FAC, esa que aparece ahí, ¿Dónde? ¿Que aparece dónde? en otro problema dice, tiene una grasa FAC de tal viscosidad. Le dejé sobre la plataforma. Pero me parece que no descargué el vínculo. Sí, a ver. O sea, otro Catálogo de grasas FAC. Lo que hacen, abren ese catálogo y le va a decir grasa Arcanol L200. Y en la especificación le va a decir qué viscosidad tiene los 40 grados. ¿Entiendes? Le va a decir tiene una viscosidad de 32, listo, 32. Tiene una viscosidad 100, listo, pone ahí el número 100. El grado de viscosidad no depende de la marca, porque es un estándar. Y si no, si te lo dan como dato, como este ya Pone está, 32. pone 85. Sí, esto es como para familiarizarlo con lo que es un catálogo de Claro, grasas. para que tengan Y esa para que regla. las seleccionen, porque las grasas para el rodamiento se seleccionan en función de características de funcionamiento. Si las cargas son altas, si la temperatura es alta, si es baja, si la velocidad. Hay un montón de cuestiones, por eso se lo he dejado el catálogo. El año pasado no lo teníamos. Finalizo con esto. ¿Dónde quedamos? Ahí. Fíjense, un valor bastante similar resulta, con un valor a SKF mucho más grande. ¿Cómo? Sí. 13, O sea, se multiplica 13 veces esta vida nominal. Pero bueno,
después yo lo aprovecho en confiabilidad. O sea, este factor o sea, agranda esa cantidad de horas y yo después con bajando, es decir, aumentando la confiabilidad, yo lo voy a reducir, como pasó acá, en este ejemplo buenísimo. Acá minimizan eso y les quedaron los dos cálculos. Si quieren hacer otro para comparar usando el 70-14, lo hacen Hasta 9 va. en menos de un minuto. Hasta 9 va la serie. No, ¿Cuál es el más grande? depende del rodamiento, del tipo, suele llegar hasta 4, del 0 al 4. Y a veces algún número intermedio no está. Pero es muy fácil verlo, con el código. Si existe, aparece. Si no, va a decir lo que no hay. Muchas gracias. Les subo la presentación de lo que hemos hecho, el práctico y el apunte. 3 cosas. ¿Cuántos prácticos quedan para el parcial? Eso es algo que se lo vamos a confirmar la semana que viene. O sea, lo que hay que entregar para el parcial. Para el parcial Y para